Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudadanas de Primera. Hoy tenemos de invitada a una de las abogadas de Defiende tu Derecho, Paulina Santibáñez, con quien estaremos conversando sobre el tema que conversamos también en el episodio anterior, el episodio 11, donde Francisca muy valientemente nos contó su historia de que fue a sus 45 años en Suiza, donde ella reside hace mucho tiempo. Ella fue drogada por un conocido para luego ser violada. Con Paulina estaremos conversando sobre qué pueden hacer las víctimas de agresión sexual en términos legales. Y también estaremos conversando con Paulina sobre qué se entiende por agresión sexual, porque nos interesa mucho en este programa que la audiencia entienda y sepa cuáles son sus derechos y sobre todo un tema tan importante como es la agresión sexual. Paulina, quisiera saber en qué consiste Defiende tu Derecho, creo que es una asociación que tienes con otra abogada. ¿Nos podrías hablar antes de partir de lleno ya a este tema, si nos pudieses contar de qué se trata esto Defiende tu Derecho, que tiene un nombre también tan llamativo, que me gusta bastante? Sí, claro. Sí, sí, mira, la verdad es que este proyecto nace de la necesidad de dos abogadas jóvenes, entre comillas, pero que somos mamás y la verdad es que estábamos envueltas en un mundo súper vertiginoso, ¿ya? En una rueda que no para, ¿cierto? Pero finalmente necesitamos emprender solas. Somos dos mujeres profesionales, como te digo, ambas tenemos nuestra familia y decidimos generar nuestro propio emprendimiento. Básicamente, nosotras somos laboralistas, vamos por la defensa de los derechos de los trabajadores, pero también de los emprendedores, porque nuestro foco es propender a que se generen relaciones laborales sanas, ¿ya? Ese es nuestro foco. Entonces, es por eso que le prestamos asesoría a trabajadores, a emprendedores y a sindicatos, ¿ya? De tal forma de poder, como te decía recién, apoyar a que en nuestra sociedad se vayan generando relaciones laborales sanas de dos cosas. Sí, la verdad es que vi el episodio de Francisca y la verdad es que, bueno, más allá de lo fuerte que es su experiencia y que en el caso mío en particular me toca súper de frente, te choca, porque tú cuando ya eres una mujer grande, ya tienes tus hijos, tú piensas que estás un poco segura, ¿sí? Y que ya no eres objeto o ya no eres vista como un objeto para que te ocurran este tipo de situaciones. Entonces la verdad es que saber la historia de una mujer con su familia, con sus hijos grandes y que se vio expuesta a esta situación es muy fuerte. Y más allá de ver su historia, también me quedo con algo que dijo Francisca y que me parece súper relevante, que ella decía, y por eso su emprendimiento, ¿no es cierto? Este vaso, eh, es, tenemos que cuidarnos, nosotras tenemos que cuidarnos. ¿Por qué tenemos que tomar resguardos si no debiéramos ser objeto de una agresión sexual? ¿Ya? Claro. Y si bien es cierto, la sociedad en general, bueno, en Chile en particular, está avanzando hacia la seguridad, ¿cierto? Hacia reconocer los derechos de las mujeres, a que dejemos de ser objeto de agresión, vistas como una parte débil de la sociedad. Lo cierto es que mientras esa lucha se está dando, nosotras no podemos descuidarnos. Tenemos que seguir tomando resguardos para que eso no nos ocurra. Mientras la lucha se está dando, nadie dice que la lucha se tenga que dejar de dar. Tenemos que seguir luchando por nuestros derechos, porque se nos deje de agredir, porque se nos deje de matar, pero en ese camino no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir cuidándonos. Sí, de todas maneras, Paulina, y justamente concuerdo contigo de que las mujeres tenemos que seguir protegiéndonos y también tenemos que conocer cuáles son nuestros derechos, ¿cierto? Y hablando de esto, justamente quisiera saber cuándo, en qué momento las mujeres y qué debemos hacer si es que somos agredidas sexualmente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Mira, la verdad es que tu pregunta tiene varias aristas de respuesta, ¿sí? Porque una mujer se puede ver expuesta a una agresión sexual, a una violación en particular, en distintos escenarios de su vida.
¿ya? Entonces, para poder hacerlo un poco más dinámico y para poder darte una respuesta más o menos completa, lo que podemos hacer es poner a una mujer en distintos escenarios, ¿sí? Un escenario donde es agredida sexualmente en la vida pública, como el caso que ocurrió con Francisca, una mujer que es agredida sexualmente en un ambiente de familia, ¿sí? Por su pareja, por su marido, y una mujer que es, ya no vamos a ir a una violación y una agresión sexual, pero sí una mujer que es acosada sexualmente en su ambiente laboral. Te propongo que hagamos eso para que vayamos viendo las distintas áreas. Entonces, bueno, primero tenemos que poder definir qué es lo que es una agresión sexual, ¿sí? Un delito sexual. Y en Chile, el Ministerio Público ha definido el delito sexual, te lo voy a leer porque esta es una definición textual. Dice, son todos aquellos casos que atentan contra la libertad sexual y la indemnidad sexual de una persona, independiente de su edad, estrato social, raza, etnia, sexo o nacionalidad. Entonces es súper importante que tengamos presente y que partamos teniendo claro que una agresión sexual no necesariamente es una violación, es todo acto que atente contra mi indemnidad sexual y contra mi libertad sexual, ¿ya? Por tanto, el concepto es mucho más amplio, ya no podemos reducir la violencia sexual o la agresión sexual solo al acto mismo de la violación. Entonces vamos a partir, ¿sí? Con el caso Francisca. Tenemos una mujer, ¿cierto? Que en su vida pública no se encuentra con sus facultades mentales al 100, ya sea por condición base del ser humano o ya sea porque voluntaria o involuntariamente, ¿no es cierto? Se encuentra drogada, se encuentra ebria, ¿ya? Vamos a partir con un escenario así, ¿ya? Primero, entonces, tenemos que tener claro que todo ser humano tiene derecho a su integridad física, a que se proteja su integridad física y se proteja su moral, su integridad psíquica. Sí. Y nuestra constitución, la constitución política de la República de Chile, la actual, que va a sufrir cambios, pero nuestra actual constitución protege el derecho a la integridad física y a la integridad psíquica y reprocha, prohíbe todo tipo de apremios ilegítimos, ¿ya? Entonces, es un derecho, el derecho a la integridad física y psíquica es un derecho consagrado en la Constitución, ¿ya? Por su parte, respecto de lo que es una violación, una agresión sexual, vamos a ver una definición de organismos internacionales, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué definición da de violencia sexual la OMS. La OMS dice, todo acto sexual, que es violencia sexual, todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independiente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluido el hogar y el lugar de trabajo. ¿Por qué se hincapié en la palabra coacción? ¿Ya? Porque la OMS dice que esta coacción, este ejercicio de fuerza, puede tener distintos niveles, distintos grados. Y va a haber coacción también cuando la persona que sufre esta agresión, ¿cierto?, no se encuentra con sus facultades mentales al 100, ya sea, por ejemplo, en el caso de estar ebria, ya porque en ese caso no se encuentra con sus facultades mentales de tal forma que le permitan entregar su consentimiento. Por supuesto, sí. ¿Ya? Y en ese caso la OMS entiende que hay coacción. Decir no, claro. Exacto, exacto. ¿Ya? Pero no puede decir sí. Aquí hay algo que a mí me hace mucho ruido. Entiendo el no es no, ¿sí? Pero para mí debería ser sí es sí. Si yo no te digo que sí, tú no puedes interpretar que yo te estoy diciendo que sí. Claro. ¿Ya? Aquí no porque yo omita al decirte otorga. que no. Exacto. Sí, exacto, exactamente. Aquí, si yo no te digo que no, no significa, tú no tienes por qué entender que yo te estoy diciendo que sí. Solo si yo te doy mi consentimiento, entonces solo ahí, en ese preciso momento, tú tienes que entender que yo te estoy diciendo que sí. Antes no. Entonces decíamos, ¿no es cierto?, que la OMS dice, bueno, hay coacción
también en este caso, ¿ya? Porque esa persona no se encuentra en condiciones de entregar su consentimiento. En Chile, en particular, los delitos sexuales se encuentran tipificados en el Código Penal y ahí tenemos delitos como la violación, ya que es propia o impropia dependiendo de la edad de la víctima. Tenemos otros delitos sexuales y también la violación acompañada de otros delitos, ya delitos complejos. En fondo, tenemos un secuestro con violación, por ejemplo, ¿ya? Eso se encuentra tipificado en el Código Penal. Respecto de la violación en particular, tenemos que tener súper claro también que la violación no se encuentra limitada al uso del pene, ¿ya? Eso es súper importante porque una violación también puede ocurrir ya con otras partes del cuerpo, el acceso carnal a otro ser humano con otras partes del cuerpo y también con objetos. Eso también es una violación, ¿ya? Entonces teníamos que agresión sexual, ¿cierto? Es un concepto más amplio, que no es solo la violación, y la violación también en particular es un concepto más amplio, no es solo la introducción del pene, ¿ya? En todos esos casos hay una agresión sexual. Te ves expuesta a esa situación, entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Cierto? Tengo que denunciar. ¿Dónde puedes denunciar en Chile? En Carabineros de Chile, en la Policía de Investigaciones, en Fiscalía, puedes denunciar en los tribunales con competencia en lo penal y en el evento de que el acto se haya producido en el ambiente penitenciario, se denuncia en Gendarmería. ¿Ya? Entonces, tenemos una gama amplia de autoridades que pueden recibir este tipo de denuncia. ¿Ya? Como medio de prueba, lamentablemente los medios de prueba acá para la víctima van a ser una cosa absolutamente, sí, son temas que te traen recuerdo una muy mala experiencia, pero va a ser, bueno, la ropa, fotografías, grabaciones, testigos, en algunos casos peritaje incluso en la propia víctima, ¿sí? Esta víctima tiene ciertas garantías que hasta el día de hoy el Código Procesal Penal en Chile le entrega garantías a la víctima, pero son garantías del tipo presentar querella, ¿ya? Solicitar medidas de protección, ¿ya? Esas son garantías de la víctima. Pero no hay garantías que se refieran a estos casos en particulares hoy en el Código Penal. Ya está en trámite la denominada Ley Antonia, que se genera por una situación, un caso muy lamentable que se dio en Chile, muy lamentable. Sí. Y que pretende entregar nuevas garantías a las víctimas, ¿ya? Entonces agrega una nueva garantía para todas las víctimas, ¿ya? Que es que se pueda grabar la entrevista, de tal forma de evitar la revictimización. ¿Sí? Cada vez que la víctima tiene que entregar su relato, está reviviendo, ¿cierto?, ese hecho que le provoca dolor, angustia, ansiedad. Por tanto, se pretende evitar eso. Y lo otro que hace este proyecto de ley es incluir garantías específicas para las víctimas de delitos sexuales, ¿ya? Y eso básicamente, esas garantías dicen relación con proteger la identidad de la víctima y proteger la información que se entrega en el proceso penal. ¿Y qué me dijiste tú que el tema de las pruebas es un poco más complejo, pero una mujer que ha sido drogada, como fue el caso de la invitada anterior, ¿cuál es la recomendación en ese caso? ¿Es la de despertarse, darse cuenta de esto y acudir inmediatamente a un hospital para que le hagan las pruebas? ¿O qué más se puede hacer? Esa sería como una prueba bastante contundente si es que se logra reconocer de que hubo uso de drogas. Lo más importante en un comienzo es denunciar. Y la denuncia tú la haces ante, que les dijimos, sí, Carabineros, PDI, etc. Ellos van a determinar las acciones que se van a seguir de ahí en adelante. Si vas a constatar lesiones, si vas a hacerte algún peritaje, si... ¿Ya? O sea, lo más importante y lo primero es denunciar. Lo primero. ¿Qué pasa cuando una mujer es agredida, está probablemente borracha, ya por decirlo así, está en una situación bajo el estado del alcohol y alguien se aprovecha de ella? No violada, sino que se aprovecha, ¿ya? ¿Eso constituye una especie de acto para poder demandar o es algo más que
no, ahí ya no se puede hacer nada, no es algo en lo cual la ley pueda acudir. Sí, claro, porque es el aprovecharse de las condiciones, ¿sí? De que las facultades mentales de la víctima no estaban al 100, estaban alteradas, y aprovechándose de eso accede a esa persona, ¿sí? Eso sí es una violación. Ya, entonces ya salimos de la vida pública, ¿cierto? Y ahora vamos a tener a una mujer dentro de su matrimonio, ¿ya? Y dentro de su matrimonio es agredida sexualmente. Ya. Entonces, vamos a ver que independiente de que la familia debiera ser, o el matrimonio debiera ser un lugar seguro para una mujer, sabemos que ello no ocurre así. La OMS también tiene cifras impresionantes. Una de cada 3 mujeres sufre violencia intrafamiliar y agresiones sexuales en particular. Y ha sido reconocido esto por la OMS como una situación, un problema de salud pública, ¿ya? Y de carácter pandémico, ¿ya? O sea, es algo que está presente en la mayoría de las sociedades. Las mujeres sufren violencia intrafamiliar y sufren agresiones sexuales, ¿ya? En ese mismo entendido, la Corte Interamericana se ha pronunciado en reiteradas oportunidades respecto de lo que es violencia sexual y violación sexual, ¿ya? Y nos ha dicho que la violencia sexual se configura por acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además comprende la invasión, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucran penetración o incluso contacto físico alguno. Como decíamos recién, Sí. es más amplio ya el concepto. Y una violación sexual no implica necesariamente una relación sexual sin consentimiento, por vía vaginal como se consideró tradicionalmente. Por violación sexual también debe entenderse actos de penetración, vaginales o anales, sin consentimiento de la víctima, mediante la utilización de otras partes del cuerpo del agresor u objeto, lo que decía, así Sí. como la penetración bucal mediante el miembro viril, ¿ya? Lo que para la Corte Interamericana se da también dentro del ambiente familiar, ¿ya? Dentro del ambiente de un matrimonio también se puede generar una violación sexual, ¿ya? Okay. ¿Qué pasa en Chile? En Chile cuesta poder distinguir y cuesta poder reconocer actos de violencia sexual dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque históricamente el matrimonio ha sido concebido como una unión para procrear, ¿cierto? Y salvo las alternativas que hoy día nos entrega la ciencia, la procreación requiere un acto sexual. Por lo tanto, históricamente ha sido reconocido como una obligación de la mujer, bueno, primero el procrear, pero antes de eso, sí, el mantener relaciones sexuales con su marido, ¿ya? Y en ese entendido, debemos hoy día comprender que ello no es así y que dentro del matrimonio también tengo que dar mi consentimiento para mantener una relación sexual. Y no solo para mantener una relación sexual en el acto propio del coito, sino que también para recibir requerimientos sexuales, para recibir fotografías, para recibir mensajes, lo que sea. Yo como mujer no pierdo mis derechos de mujer por estar casada, por lo tanto también tengo derecho a que se respete mi integridad sexual y mi indemnidad sexual. Claro, como bien tú dices, la verdad es que generalmente la prueba, salvo que hayan actos de violencia física, es bastante difícil, es bastante difícil. Pero la verdad es que no debemos por ello amedrentarnos de denunciar. La denuncia se debe hacer igual. Se deben buscar dentro de la relación todos los medios de prueba que yo tenga para poder decir yo nunca dije que yo fui violada, nunca dije que sí, yo no quería estar con él, etcétera. Pero hay que buscarlo. Los medios de prueba van a ser caso a caso, lamentablemente. No hay una prueba, ¿sí? Porque no todas las relaciones son iguales, no todos los actos de agresión son iguales, pero no por ello hay que amedrentarse de denunciar. La denuncia la debemos hacer. Okay. ¿Y qué pasa en el caso de ser comprobado un caso de violación dentro del matrimonio? ¿Cuál es la pena? Claro,
La violación, la violación, la violación se encuentra sancionada por el Código Penal. Si bien es cierto, tenemos una ley de violencia intrafamiliar, pero la ley de violencia intrafamiliar sanciona otro tipo de actos y los actos que son delitos van a ser sancionados como bajo el Código Penal, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener las mismas sanciones y el mismo proceso, las mismas garantías que dijimos en el caso anterior. Paulina, hay algo que te quisiera preguntar sobre el tema del condón. Últimamente he escuchado de que creo que salió una ley o va a salir muy pronto una ley en que si la mujer exige que el hombre use un condón y lo descubre el hombre que se ha sacado el condón, ella puede denunciar porque también pasa a ser una especie de agresión sexual. ¿Qué conoces sobre esta nueva ley? Mira, es un proyecto de ley, ¿ya? Que fue presentado en el contexto de pandemia, ¿ya? Tenemos que entender que en contexto de pandemia se aumentaron los casos de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Todos nos vimos de un momento para otro encerrados en nuestras casas conviviendo del, todo el día y toda la noche con personas a las que veíamos un rato en la tarde. Nos amáramos, no nos amáramos, estuviéramos todos felices o no estuviéramos todos felices, la convivencia se tornó muy difícil, muy difícil. En ese contexto aumentaron los casos de violencia intrafamiliar, aumentaron las agresiones sexuales, ya todo se vio multiplicado y todos nos vimos también un poco alterados en nuestra convivencia normal, en el fondo, Sí. ya en nuestro día a día cambió rotunda y absolutamente de un momento para otro. En ese contexto nace este proyecto de ley para proteger un aspecto que es considerado también violencia sexual porque puede transmitir, ¿sí? Enfermedades y además porque provoca una alteración mental en la persona que es víctima de este hecho, ¿ya? Yeah. Y lo que pretende sancionar esta ley es el retiro, el retiro del condón sin consentimiento, ¿ya? Esto es, si la víctima sabe o no sabe que esto ocurrió, ¿ya? Yeah. No es, no es que yo tenga que decirle, no, no te lo saques, que es lo que hablábamos recién, Claro. ¿ya? Si retira el condón sin avisarme, también estaría considerado dentro de este tipo penal. Pero ese es un proyecto que se encuentra todavía en trámite, no ha salido todavía aprobado, entonces estamos a la espera de que eso salga, pero parece un proyecto de ley súper interesante y que viene también a resguardar más aún nuestras garantías. En el tercer escenario, ¿cierto? Ya vimos agresión sexual, vimos violación. Lo que vamos a ver ahora es un poco más eh, sutil, por decirlo. Nos vemos enfrentadas la mayoría a eso todos los días, Yeah. ¿sí? Que es finalmente el acto del acoso sexual. Aquí estamos yendo al ámbito laboral. Una mujer trabajadora, ¿cierto? Que es acosada sexualmente, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver qué se entiende, ¿no es cierto?, por acoso sexual. El acoso sexual se encuentra regulado en el Código del Trabajo, ¿ya? Y es que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su relación laboral o sus oportunidades en el empleo, ¿ya? Aquí la Dirección de Trabajo tiene una interpretación que es que finalmente para que haya un acto de acoso sexual no se requiere el contacto físico, ¿ya? Yeah. No requiero yo que me accedan a mí tocándome o intentando, no sé, abrazarme, besarme. Eso no necesariamente tiene que ocurrir para que un acto sea reconocido como un acto de acoso sexual. Okay. Ya, por lo tanto, el acoso sexual se va a poder producir vía mensajería, eh, vía, no sé, fotografías, y en el caso del acoso ambiental, como vamos a ver un poquito más adelante, pero para graficar ahora también, el hecho de verme expuesta a un ambiente masculinizado. Ajá. Eso pasa y sigue pasando en muchos casos, en que hay lugares donde está lleno
de fotografías por todas partes de mujeres desnudas, o hay grupos de WhatsApp donde se mandan mensajes, donde hay mujeres también, y se mandan mensajes con un contenido sexual impresionante, y la verdad es que en ese ambiente también se puede considerar acoso sexual, ¿ya? Entonces, de la definición que dimos recién, vamos a sacar que hay ciertos elementos que se presentan en un caso de acoso sexual, ¿cierto? Entonces, primero, una conducta de carácter sexual o de connotación sexual, ¿ya? Que como decíamos, puede ser, no necesariamente tiene que ser con contacto físico, sino que puede ser a través de otros medios, ¿ya? Una conducta indeseada por el afectado. Y aquí vuelvo a lo que te comentaba hace un ratito, que esta definición dice que tiene que ser indeseados, ya no consentidos por el afectado. Pero si el afectado no dice que no, ¿cierto? Y lo que hace es ir con evasivas, no contestar, o responder otras cosas, o la niña que el jefe sale a las 6, pero ella se siente que la cosa que la encuentra en el ascensor, que le dice no sé qué, sale a las 6:30, sale un cuarto para las 7, para no encontrárselo. Eso también tiene que ser considerado como un no, ¿ya? No necesariamente la víctima en estos casos tiene que realizar un acto positivo para decir que no. El hecho de no consentir, de no decir que sí, es un no, ¿ya? La prueba en estos casos también resulta a veces bien difícil. El Código de Trabajo tiene establecidos ciertos procesos de investigación, ciertas obligaciones para los empleadores, pero también siempre cuesta denunciar, porque ¿cómo lo voy a probar? Hay que denunciar, hay que atreverse a denunciar, ¿ya? ¿Cómo lo pruebo si nunca le dije que no? Nunca le mandé un mensaje, nunca... No, hay que denunciar. Bueno, vamos con el otro elemento que es que la conducta se desarrolle dentro del ámbito laboral. Y acá debemos tener claro que el acosador puede ser tanto el jefe o alguien del rango superior, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un subalterno también, no está limitado solo a la jefatura, ¿ya? Tenemos a una mujer víctima de actos de acoso sexual, como decíamos, amplio, ¿sí? No solo necesario que te toque, qué sé yo. Y en ese caso, ¿qué hace esta mujer? ¿Ya? Primero, tenemos que tener presente que el empleador tiene el deber de resguardar a sus trabajadores en este caso y de tomar todas las medidas para que los actos de acoso sexual no ocurran. Ese es un deber del empleador. Y todo empleador que está obligado a tener un reglamento interno, está obligado a establecer dentro de ese reglamento interno un procedimiento de denuncia, investigación y sanción del acoso sexual, ¿ya? Okay. Yeah. Entonces, si yo soy trabajadora expuesta, ¿cierto? Y mi empleador tiene un reglamento interno y hay un procedimiento de denuncia, yo tomo ese procedimiento de denuncia y sé exactamente a quién tengo que ir, cómo tengo que hacerlo, pero también puedo denunciar directamente en la dirección del trabajo. También puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces tengo dos vías de denuncia. Si denuncio con mi empleador lo que puede hacer es investigar de acuerdo a su procedimiento o derivar la investigación a la dirección del trabajo. Pedirle dirección del trabajo, mira, este caso es complejo, qué sé yo, no tengo procedimiento o este caso creo que requiere investigación de dirección del trabajo, la dirección del trabajo se pronuncia y dice, sí, voy a investigar e investiga los hechos. O la investigación la puede hacer el empleador en forma interna, ¿ya? Efectuada la investigación, ¿no es cierto? Bueno, mientras dura la investigación, el empleador también tiene que hacerse cargo de esta obligación de resguardar, ¿cierto?, a sus trabajadores, su integridad física y su integridad psíquica, sus derechos. Entonces, lo que tiene que hacer es tomar medidas de protección para ambos, ¿ya? Aquí todavía no tenemos un culpable, entonces las medidas de protección son para ambos. Que no se encuentren, por ejemplo, cambiarlos de turno, moverlos de grupos de trabajo, si están en un mismo grupo de trabajo, moverlos de grupo, moverlo. Y la investigación se tiene que llevar en reserva, ¿sí? Esta investigación, todo este proceso no puede ser público porque también se tienen que resguardar las garantías de ambas
partes, todavía no tenemos un culpable, ¿ya? Y resultado de la investigación, resulta que sí, en el fondo hay hechos, ¿sí?, que logran decirnos hay un acto de acoso sexual. El Código del Trabajo establece ciertas causales de despido disciplinario, en que el trabajador despedido no tiene derecho a indemnización, ¿ya? Y una de las causales es haber cometido actos de acoso sexual. Entonces, existe la posibilidad de que ese trabajador que ha incurrido en actos de acoso sexual sea sancionado en estos términos que yo te estoy comentando. Sea desvinculado sin derecho a su indemnización. ¿Qué otro derecho tiene la trabajadora? La trabajadora lo que puede hacer, acosada, lo que puede hacer también es demandar a su empleador. Dijimos que el empleador debía ser garante de que esto no ocurriera y tomar todas las medidas posibles para que no ocurriera. Si yo, trabajadora, veo que esa obligación no se cumple, yo estoy facultada para presentar una demanda, una acción de tutela laboral. La tutela laboral lo que pretende es resguardar, ¿cierto?, mis derechos fundamentales, que no se vulneren mis derechos fundamentales. Y cuando se vulneran mis derechos fundamentales, yo tengo acción de tutela contra mi empleador. Y ello lleva aparejado una indemnización que pretende, de cierta medida, paliar un poco el sufrimiento, la angustia que se vive en esos momentos, y también como una sanción hacia el empleado. Paulina, y en tu experiencia, ya que estamos hablando de del tema del acoso sexual en el ámbito laboral, ¿qué sutilezas hay? Porque hay muchas veces en que, como dijiste tú al principio de este ejercicio, de este escenario, muchas veces nos queda claro que sí, que no, que puede ser. ¿Qué ejemplos has podido ver tú dentro de tu experiencia que han pasado anteriormente y que sí han sido acoso sexual dentro de lo laboral, que nos pudieses compartir ahora, obviamente sin mencionar nombres ni organizaciones? Bueno, he visto casos con contacto físico, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta un punto que no resaltamos recién, que es que estos actos tienen que poner en riesgo mis oportunidades en el empleo o mi continuidad laboral, ¿ya? Ok, Si eso no es así, no hay acoso sexual, ¿ya? Entonces, eh, tenemos, vi un caso de una jefatura, ¿cierto? Esto era un comedor, tenía cámaras, después se revisaron las cámaras cuando la niña hace su denuncia, y esta persona pasaba todos los días y en su delantal, ella tenía un delantal, y este jefe pasaba todos los días y en su delantal le ponía una galletita. El delantal colgaba de la cintura de la trabajadora, este hombre se acercaba y le ponía una galletita, o aparecía por detrás de ella y le dejaba un chocolatito, una galletita. Entonces, cuando ella hace la denuncia, él era como, oye, yo estoy siendo súper amable, es mi trabajadora, yo le tengo cariño, es una galletita. Yo no les dije que me quería ir a acostar con ella, perdona lo burdo, pero yo no les dije que me quería acostar con ella, ella se está pasando rollo, yo no. Entonces, y en ese caso sí hubo acoso sexual, eh, era evidente además la posición de la víctima cuando él se acercaba. Ella no quería, y evidentemente el hecho de que se acercara por detrás y le pusiera un chocolatito o por delante era un requerimiento de carácter sexual. Y ella no estaba consintiendo en eso y era su jefe. Porque también hay sanciones para aquel que hace una denuncia temeraria en este caso. ¿Sí? Tampoco se trata de que yo pueda denunciar a diestra y siniestra. No, la verdad es que tenemos una herramienta, tenemos varias herramientas y tenemos que ser súper responsables al momento de utilizarlas. Si bien el llamado siempre es a denunciar, a no dejar que estos actos ocurran, también tenemos que ser muy responsables en la utilización de estas herramientas, de tal forma de tampoco perder y caer en los comentarios típicos de los hombres, que estamos muy agresivas, que estamos muy violentas, que no aguantamos nada y tenemos que ser súper responsables al momento de utilizar
las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Perfecto, súper entendido. Y los 3 escenarios creo que nos quedan clarísimos y hemos aprendido demasiado, creo yo, en el programa de hoy. Muchas gracias, Paulina. ¿Hay algo más que nos quisieras comentar antes de ya despedirnos? ¿Algo más de esto, de este tema en particular? No, nada más, como he dicho varias veces, el llamado a denunciar, a no dejar que estas cosas pasen. Y agradecerte, Diana, por la calidez de tu entrevista. Me hiciste sentir súper cómoda en todo momento, tus preguntas súper atinadas, así que nada, te agradezco muchísimo este espacio. Nuevamente, gracias. Muchas gracias a ti, Paulina, por el tiempo y por todo el aprendizaje que pudimos tener hoy día, por las experiencias que nos comentaste. Los 3 escenarios nos quedaron clarísimos. Muchísimas gracias y te deseo toda la suerte en este proyecto que emprendiste de Defiende tu Derecho. Y aquí ya nos despedimos de Paulina y si les gustó este episodio, los invito a que se suscriban al podcast Ciudadanas de Primera y al canal YouTube del mismo nombre. Los espero en el siguiente episodio. Que estén muy bien. Chao.